Buenas tardes. Bona tarda a tothom. Muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a esta trilogía de webinars organizadas por el AIQS sobre transición energética con el título Estrategia 2030, Misión 2050. Mi nombre es Marta Rodríguez, soy la directora de marketing de Carburos Metálicos y miembro de la Junta de AIQS, a quien hoy represento. Este es un año muy importante para IQS por la celebración de sus primeros 100 años y no hay mayor satisfacción para una asociación que poder celebrarlo compartiendo e impulsando el conocimiento. Es por ello que desde IQS queremos ofrecer una amplia visión de lo que representa en el siglo XXI el cambio de modelo energético, desde su entorno legal y social a experiencias reales y nuevas iniciativas que estimulan oportunidades de crecimiento. Pues inauguramos hoy esta trilogía con un webinar que enmarca el entorno legal, económico y social de la transición energética. Y para ello contamos con grandes expertos de este tema con los que estoy segura que va a haber un interesante debate. Durante el webinar se realizarán presentaciones por parte de los ponentes y si tenéis preguntas las podéis ir escribiendo en el apartado de Q&A que hay arriba a la derecha, indicando mejor, si lo queréis, a quién van a ir dirigidas y entonces al final de las ponencias daremos paso a la sesión de preguntas. Quiero agradecer por su apoyo a las empresas patrocinadoras BASF, Carburos Metálicos, Cementos Molins y Technip Energies y a las colaboradoras Acció, Institut Català de l'Energia y Port de Barcelona. Ahora es un placer para nosotros invitar al escenario virtual a Juanjo Escobar, cap de Divisió de Gestió Energètica en el Institut Català de l'Energia, que además de ilustrarnos por su larga experiencia en el sector energético, nos ayudará a conducir este evento. Espero que lo disfrutéis mucho. Juanjo, muchas gracias y todo tuyo. Gracias Marta, gracias a tothom. Gracias sobre todo a la organización, ¿no? por permitirnos que estemos aquí explicando esta transición energética que nos viene encima, queramos o no, nos viene encima y hay que estar preparado para sobrellevarla. Empezamos hoy el primer debate y para este primer debate pues tenemos, contándome a mí, pues cuatro ponentes. Yo mismo, que vengo del Instituto Català de Energía, esperemos que dentro un poco sea la Agencia de Energía de Cataluña. Tenemos también, pues para hablar de los temas jurídicos, sobre todo los temas normativos ligados a la transición energética, a Susana Ferrer. Susana es una abogada especialista en Derecho Administrativo. Bienvenida, Susana, y muchas gracias. Y tenemos a Jerónimo Farnós. Jeroni yo lo conocí al menos cuando era director general de Technip Iberia, ahora es consultor. Y tenemos también, para finalizar, pues al actual director general de Technip Iberia, Ángel Alejandre, que yo creo que hoy nos dará alguna noticia sobre el nuevo branding de la empresa, ¿no? Ya no lo digo yo, lo dirá él cuando se presente, ¿no? Pues si os parece, empiezo yo. Vamos a hacer 4 presentaciones. Intentaremos que sean 10, 12 minutos cada una, como mucho, para no aburrirlos y sobre todo para que haya algún tiempo para hablar de para que haya preguntas y comentarios. Yo voy a intentar, lo hemos intentado antes y ha funcionado, voy a intentar compartir la pantalla para que se vean las presentaciones. A ver si es esta. Bueno, espero que se vea. Si nadie protesta, es que se ve, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la transición energética como una necesidad social y económica y mi tesis va a basarse en que, bueno, no solo la transición energética es necesaria, sino que es conveniente. Si no fuera necesaria, también habría que hacerla, ¿no? Disculpa, Juanjo, perdona, soy Laura, que no se ve la pantalla, lo siento. No se ve la pantalla, vale. Entonces vamos a intentarlo hacer mejor. A ver si ahora... Compartir, pinchar. Compartimos. Ahora volvemos a compartir. Clicamos. Compartimos. Vamos al PowerPoint. Y entonces... A ver si ahora funciona. Perfecto. Ahora sí, perfecto, gracias. Mira que lo hemos practicado, no ha sido forma. Bueno, pues perdonad y empezamos. Yo creo que ya de transición energética se ha hablado mucho. Yo no voy a hablar de lo que ya
se ha hablado muchas veces, ¿no? Pero sí que hay algunos detalles sobre la transición energética que yo el título pongo que comentamos poco, o al menos no los tenemos suficientemente presentes y me gustaría recordarlos, ¿no? Una primera parte de esa transición energética renovable, justa, participativa, electrificada, o sea, con tecnologías de producción de energía eléctrica, pero cuando hablamos de transición energética renovable, lo que hemos de tener claro es que o hay un esfuerzo en paralelo de eficiencia energética o no vamos a tener país suficiente como para generar la energía renovable que necesitamos. Es decir, o cortamos a menos de la mitad el consumo actual de energía o va a ser imposible suministrar con energía renovable toda nuestra energía en el año 2050, ¿no? Esto es algo importante, por lo tanto, no olvidemos la eficiencia energética porque es algo fundamental en el desarrollo de esa transición energética. Otro tema que se habla poco es el modelo que nosotros llamamos de generación renovable distribuida. Es decir, no vamos a hacer un cambio de modelo energético para pasar del oligopolio de generación a partir de energías fósiles o uranio a otro oligopolio de generación de energía renovable. Cuando hablamos de generación renovable distribuida, es que queremos que una parte significativa de la generación de energía ha de estar en manos de los consumidores. O sea, las familias, las empresas, las administraciones locales han de poder generar. Y yo creo que históricamente, ahora por primera vez en la historia, es un momento que eso es posible. Porque hay tecnologías, especialmente la energía solar fotovoltaica, que por la maduración tecnológica que tiene y sobre todo por la reducción dramática de precios que ha tenido tanto los módulos fotovoltaicos como las baterías, ahora ya son rentables. Y por lo tanto, podemos pensar tanto a nivel familiar como a nivel de las empresas que una instalación solar fotovoltaica pues, puede ser perfectamente viable, ya no solo técnicamente, sino económicamente. Y luego otro tema que no hablamos de la transición energética, y yo creo que es bueno saberlo, es que nosotros creemos que la transición energética ha de tender al concepto soberanía energética, o si le quitamos la componente política, el autoabastecimiento energético. Es decir, un modelo de transición energética renovable podría ser: no nos preocupemos de generar energía renovable aquí, porque a lo mejor eso es complicado, vamos a comprarla toda la energía renovable de fuera. Bueno, pues eso es posible, pero eso comporta algunos problemas, ¿no? El primer problema es que esa energía habrá que traerla, y traerla quiere decir, pues, construir muchas líneas eléctricas de alta tensión que traigan esa energía. Y otro problema es el país que queremos tener, ¿no? Es decir, si no generamos nuestra propia energía, estaremos siempre a expensas de comprar energía fuera, no podemos controlar precios, no podemos controlar cantidades. Eso se lo pueden preguntar a los ucranianos o a los habitantes de los países del centro de Europa, cuando Vladimir Putin hace algunos años cortó el suministro de gas, el gasoducto de gas que abastecía a Europa Central, ¿no? Entonces no fue nada agradable, con lo cual nosotros pensamos que una buena parte de esa energía hay que producirla en Cataluña, ¿no? Para la transición energética en Cataluña. Bueno, es necesaria la transición y yo creo que hay cosas clarísimas. Hablamos del cambio climático. Bueno, ya veis que es imposible mitigar el cambio climático si no tocamos el tema energético. Acabamos de hablar de la geoestrategia, el abastecimiento energético, el control de precios. Hay otro aspecto que a lo mejor no hablamos suficiente, que es también esa crisis sanitaria, que no es la COVID en este caso, es la crisis sanitaria causada por la mala calidad del aire en las zonas urbanas, debido sobre todo a los vehículos, ¿no? a la combustión en los vehículos, ¿no? Yo creo que los últimos datos que tengo del 2018 decían que en la Unión Europea habría sufrido 380.000 muertes prematuras debido a la baja calidad del aire en zonas urbanas, ¿no? Con lo cual, por eso lo califico de crisis sanitaria. Y cuarto, y esto seguramente Susana os lo explicará después, por mandato legal. Pues en Cataluña hay una ley 16 de 2017 del cambio climático que nos dice que hemos de ir hacia la transición energética, con lo cual nuestro Parlamento nos obliga a ir para allá. Pero es que, aunque no fuera necesaria, es también recomendable. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad de dinamización económica que produce la transición energética a todas las escalas posibles. A pequeña escala, porque lógicamente si una empresa se autogenera una parte de la energía, controla el coste de esa energía, normalmente el coste será inferior y será más competitiva. Como país, lógicamente, estamos hablando de unas nuevas tecnologías
basadas en la innovación, la digitalización de la energía. Por lo tanto, es posible que podamos crear un nuevo sector económico, pues creando ocupación. Y a nivel de ocupación ya veis que los datos que, por ejemplo, este estudio que yo señalo de la Organización Internacional del Trabajo, pues explica que a nivel mundial, ¿no?, que hasta el 2030 la transición energética puede crear del orden de 24 millones de puestos de trabajo. Cuidado, destruirá 6 millones más. Es decir, netos creará 18. ¿Dónde destruirá los 6 millones? Pues lógicamente en aquellos sectores más ligados a las energías fósiles, ¿no?, las energías del antiguo modelo. Por eso la transición energética debe ser justa o inclusiva. Es decir, hay que poner soluciones a esos sectores que puedan ser damnificados por la transición. Además, es recomendable porque estamos hablando de un proceso participativo. Es decir, queremos que la sociedad se implique en el modelo energético y no como hasta ahora, que nosotros pues nos llega la factura de energía, pagamos y ya está. Y como mucho nos preocupamos de ahorrar energía, pues ser un poquito más eficientes. No. Nosotros pensamos que la sociedad ha de implicarse en el modelo energético, ha de apoderarse, como se dice ahora, y explicaba antes que es una ocasión histórica porque ahora por primera vez en la historia se puede hacer eso porque tenemos tecnologías. Y también, y no lo olvidemos, queremos una transición energética porque queremos bajar los precios de energía y eso nos habría de ayudar de forma decisiva a luchar contra la pobreza energética. Algunas cifras para ver la magnitud de la tragedia que tenemos delante. Algunas cifras en Cataluña. Bueno, nosotros estamos haciendo la estimación y las primeras cifras nos hacen pensar que para llegar a ese modelo energético 100% renovable o descarbonizado, como se habla ahora, en 2050, pues vamos a necesitar, ahora mismo las tecnologías disruptivas en la transición energética, la tecnología eólica y la fotovoltaica, pues vamos a necesitar 12.000 megavatios eólicos y ahora tenemos 1.200, o sea, hay que multiplicar por 10 y vamos a necesitar 36.000 megavatios fotovoltaicos y ahora tenemos 400 aproximadamente, ¿no? Bueno, los eólicos habrá que ponerlos donde haya viento y donde haya conexión eléctrica, no hay más remedio. Y los fotovoltaicos, en primera idea, creemos que un 40% de esos 36.000 podrá ir sobre las cubiertas de los edificios y un 60% pues habrá de ir sobre el terreno. Bueno, eso comporta una ocupación del territorio, como cualquier otra cosa. Nosotros estimamos que para llegar a ese 100%, pues un 1,5, un 2% de la superficie no urbanizable habrá que dedicarlo a la generación renovable. He hablado hasta el momento de tecnologías eléctricas en esta transición energética. ¿No va a haber tecnologías térmicas? Sí que va a haberlas. Seguramente, desde el punto de vista macroenergético, van a ser más moderadas, pero desde el punto de vista local van a tener mucha importancia. Por ejemplo, el biometano y la biomasa, allá donde se produzcan localmente, serán muy importantes pues para seguramente aquellas industrias que tengan consumos térmicos que sean difícilmente electrificables. Ya digo, a nivel macroenergético, el porcentaje total en la energía en el mundo y en Cataluña pues será pequeño, pero localmente será muy importante. Y entonces queda el hidrógeno, ¿no?, que es la gran esperanza, ¿no? Bueno, la gran esperanza, aquí habría que hablar mucho, ¿no?, porque también los datos de la Agencia Internacional de la Energía, habla que el 2050 el hidrógeno puede llegar a ser un 15% de la generación de energía. No está mal, un 15% es una cifra importante. Bueno, ahora tenemos un problema de precios y de rendimientos que hace que ese hidrógeno, que queremos producirlo de forma renovable, es decir, a partir de energía renovable, pues esa producción se haga a precios bastante más altos que no la producción de hidrógeno a partir de hidrocarburos, ¿no? O sea, el hidrógeno no renovable. Pues eso es algo que habrá que trabajar, porque el hidrógeno va a ser muy importante en el futuro. Yo creo en 3 ámbitos especiales, ¿no? El primero sería el transporte pesado, o sea, aquellos transportes, aviones, camiones de largo recorrido, trenes incluso, ¿no?, que van a mucha distancia, ¿no? Ahí seguramente van a ir propulsados con hidrógeno en el futuro. Para descarbonización, lo que decíamos, en aquellas industrias que tengan consumos térmicos muy importantes y que sea difícil de electrificar, pues ahí también el hidrógeno tendrá un papel. Y luego un tercero que también es importante, que no es de forma inmediata, pero es como forma de almacenamiento. En el momento que generemos mucha energía renovable y esa energía renovable puntualmente no tengamos consumo en aquel momento, pues con esa energía renovable, ¿por qué no?, podríamos generar hidrógeno y ese hidrógeno lo podríamos almacenar para cuando necesitemos revertir ese hidrógeno, electrolizarlo y producir energía eléctrica. ¿Y por qué no vamos más rápido con la transición energética? Pues no vamos más rápido, pues seguramente porque no podemos, ¿no?
Es decir, hay varios temas y ahora hay un tema sobre todo cultural. Hablábamos antes que la transición energética significa generación distribuida y, por tanto, quiere decir que las personas, las familias, las empresas han de participar. Hay un cambio ahí cultural muy grande. Hemos pasado más de un siglo siendo elementos pasivos de la energía, pagando facturas y nada más, y ahora nos hemos de dar cuenta que eso es posible. Poco a poco, os pongo los datos de la evolución del autoconsumo en fotovoltaico, pues veis que se están multiplicando de forma importante, pero aún hay que ir mucho más rápido. Y luego, por otra cosa que os explicaba antes, que es que una buena parte de esas centrales renovables habrá que situarlas en el territorio, ¿no? Y ahí hay una componente de discusión social, hay un efecto, parece que hay una avalancha de proyectos últimamente, sobre todo a partir de la aprobación del Decreto Ley 16/2019. Bueno, en realidad no está la avalancha, sino que esos proyectos se criban y realmente tienen un proceso administrativo muy garantista, con lo cual no van a llegar ni mucho menos todos ellos al final. Pero efectivamente hay un rechazo a algunos colectivos y plataformas a esos proyectos, y eso hay que intentar revertirlo, pues seguramente con la idea de buscar proyectos colaborativos donde las personas, familias o entidades locales puedan participar en la financiación de esos proyectos, y también demostrando que las zonas urbanas cooperamos, es decir, que las naves industriales, por ejemplo, de los polígonos, también son sitios perfectamente válidos para situar centrales, sobre todo fotovoltaicas, ¿no? Eólicas menos, únicamente en aquellos puntos donde haga más viento, pero centrales fotovoltaicas seguro, ¿no? Para que veamos que estamos todos, digamos, en el mismo barco. Y acabo con 3 pinceladas únicamente para ver temas de futuro. Yo creo que el tema de futuro que tenemos encima de la mesa más importante sería pues toda la aplicación de normativa a las comunidades de energía entendidas como colectivos de personas generadoras y consumidoras que entre sí pues podrán comprar, vender y compartir energía, no como ahora, que aún la normativa está muy poco desarrollada. Habrá empresas agregadoras de oferta y demanda que ayudarán a estas comunidades a optimizarse en el mercado. Todo eso está en fase de desarrollo normativo y es un elemento fundamental a la transición energética. Las tecnologías disruptivas, que ahora son las que están ayudando a ese principio de transición energética, hemos visto antes la autogeneración fotovoltaica, la movilidad eléctrica es muy importante, entendida no el coche eléctrico únicamente como una forma de ir de un sitio a otro, sino como 4 ruedas con una batería encima, ¿no? Son 4 ruedas con un contenido de energía que podemos mover. Y por tanto, cuando ese coche va a otro sitio, en ese otro sitio se puede aprovechar una parte de esa energía pues a cambio de otra serie de servicios, ¿no? Y toda la parte de almacenamiento de energía renovable, bien sea con baterías de nueva generación o bien sea, como hablábamos antes, con almacenamiento con hidrógeno. Y entonces hay otro elemento encima de la mesa que vamos a ver en qué sentido ayuda a la transición energética, al menos está preparado para eso, que son los fondos europeos. Ya la voluntad, digamos, de la Unión Europea es que esos fondos, muy buena parte, vayan en líneas encaminadas a la transición ecológica. Vamos a ver si eso va a ser así. Yo creo que hay una parte de ese dinero que va a ir, lógicamente, a grandes proyectos, con lo cual grandes empresas, lógicamente, van a ser capaces de poder desarrollarlos. A ver, pero bueno, yo diría que como consumidores hay que estar pendientes porque otra parte importante de ese dinero va a ir en una lluvia fina, ¿no?, de líneas de subvención, pues para vehículos eléctricos, para techos solares, por ejemplo, para rehabilitación de edificios y muchas otras líneas que van a ir saliendo a partir de la primavera de este año, y hay que estar pendientes pues para aprovechar al máximo esa posibilidad. Bueno, yo lo dejo aquí, si os parece. Entonces, me gustaría ahora darle la palabra a Susana para que nos explique un poco el marco normativo de esa transición energética. Susana, cuando quieras, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación IQS por hacer una labor de pedagogía que entiendo que es esencial en una materia como la que nos tiene presentes en este momento, y también darles las gracias a mis compañeros de mesa
de mesa virtual. Estamos en la década de la consolidación tecnológica y de la transición energética y sin duda van a ser estos dos los pilares esenciales que van a llevarnos entre el 2021 y el 2030 a marcar el rumbo de la economía y de la sociedad y van a ser los anclajes en que tendrán que alrededor de los cuales va a tener que gravitar la industria y las inversiones a nivel estatal y a nivel europeo y a nivel mundial, de hecho. ¿Qué problema tenemos? El problema es que se nos acaba el mundo, no lo digo yo. El Consejo Mundial de la Energía ha previsto que en unos 45 años la energía tal y como la tenemos entendida hoy en día se acaba. Y esto nos lleva a la necesidad de asumir una responsabilidad que hay que asumir ya inmediatamente, no solo por los estados, sino también por cada uno de nosotros. Lo decía Juanjo, es que es una transición que da un papel muy esencial al individuo, ¿de acuerdo? Y es una responsabilidad que tenemos que asumir para salvar la salud del planeta, que al fin y al cabo es la nuestra individual de cada uno de nosotros. No solo de pandemias muere el hombre, sino que también, sin duda, el cambio climático es una de las causas de enfermedades y de fallecimiento directo e indirecto. Se prevé que en el siglo XX se han producido hasta 600.000 fallecimientos a consecuencia del cambio climático. Por lo tanto, es evidente que tenemos que empezar a poner los puntos a regular sobre los puntos que seguramente ya se han asentado. En materia de normativa, voy a intentar hacer una breve exposición de lo que es la normativa a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel autonómico, partiendo de la base de que estamos ante una muestra más de la incapacidad del legislador. Y no es que te quiera echar la culpa, pero es verdad, o sea, no del legislador, si queremos, de la legislación de adaptarse al cambio humano y social que se produce constantemente. Y cada vez este legislador es más incapaz de llegar a tiempo a este cambio. Centrémonos a nivel europeo. A nivel europeo tenemos dos compromisos esenciales y luego tenemos ya una normativa más positiva. En cuanto a los grandes compromisos, los situamos en el 2015, en septiembre y en diciembre, respectivamente, en las ciudades de Nueva York y de París, respectivamente, el primero en sede de las Naciones Unidas y el segundo en sede de la Unión Europea. Tenemos, por lo tanto, en primer lugar, el Acuerdo de París, que en septiembre del 2015 fue adoptado, como digo, en sede de las Naciones Unidas. Disculpad, la Cumbre de Nueva York, perdón, me estaba cruzando de compromisos. En primer lugar, la Cumbre de Nueva York, septiembre del 2015, y se adopta en una reunión plenaria de la Asamblea de las Naciones Unidas, y lo que hace este acuerdo es fijar la denominada Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 30 objetivos, 30 denominados ODS, incluidos en aquel circulito tan gráfico de varios colores que todos conocemos, el séptimo del cual es precisamente el que habla de la energía sostenible y para todos. Es la primera vez que unánimemente se define el concepto de energía sostenible y para todos, y se dice que debe ser una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. Y el concepto de para todos es esencial porque el título de esta webinar lo dice: la necesidad de la transición energética es social y es económica, y aquí ya se empieza a vincular la transición energética a una necesidad humana y social. No solo es un tema de energías, es un tema de necesidad humana, de necesidad social, como digo. Hay que tener en cuenta que este objetivo es un objetivo transversal al resto de ODS y además es el objetivo fundamental. Llegan a decir las Naciones Unidas que el objetivo séptimo es el esencial, es el primero que debe cumplirse para luego poder dar cumplimiento a los otros 29 objetivos de desarrollo sostenible. Incluso el secretario de las Naciones Unidas de entonces, que era, la verdad es que cuyo nombre nunca puedo acordarme porque es de origen chino y no soy capaz de pronunciar en cualquier caso, dijo que éramos la primera generación que estábamos en disposición de erradicar la pobreza y la última que podía luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, sin duda estamos con toda una responsabilidad generacional. Este, por lo tanto, es el Acuerdo de Nueva York en septiembre del 2015 y pasamos a un segundo acuerdo apenas tres meses después que tuvo su sede en la Unión Europea y estamos hablando del Acuerdo de París de diciembre del 2015, que es el París 2050. Hemos empezado a decir que hay dos hitos, ¿no? El 2030 y el 2050. Este Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante del que forman parte la Unión Europea y todos sus Estados miembros y tiene un objetivo esencial que es la transformación
transformación social y económica ¿a través de qué? A través de evitar el cambio climático. Habla de limitar a un incremento no más de 2 grados en la temperatura en el 2050 y si pudiera ser no superior al 1,5, promoviendo que el compromiso y la colaboración entre los estados. Funciona con carácter quinquenal, es decir, cada 5 años, a partir del 2015, los estados deberán plantear sus acciones, sus planes y sus programas a los efectos de conseguir este cambio climático, revertir este cambio climático en el 2030. Cuando hablemos de cambio climático no sabemos nunca si queremos cambiar el clima que tenemos ahora o es que queremos revertir el cambio climático, vamos a decirlo así. Entonces, lo que pretende es también este acuerdo servir de palanca de impulso, ¿de acuerdo?, para que los estados se comprometan y colaboren entre sí a nivel económico, a nivel tecnológico y además integren las distintas capacidades que puedan tener los estados en su lucha contra este cambio climático. Por lo tanto, 2 grandes compromisos, como os he dicho, con sede en Nueva York y en París, uno de las Naciones Unidas y otro de la Unión Europea, que como decimos, son compromisos, es verdad que el segundo tiene un carácter jurídicamente vinculante, pero que no se positivizan en normas hasta finales del 2018, normas europeas que forman parte del conocido como el paquete de invierno porque la mayoría de ellas son de finales de diciembre del año 2018 y tenemos concretamente, y simplemente las cito, tenemos una directiva de eficiencia energética en edificios, esencial, ya empezamos con los sectores difusos de los que hablaré más adelante, tenemos una segunda directiva de eficiencia energética en general, la 2002/2018. Tenemos una directiva que fomenta el uso de la energía procedente de las fuentes renovables, que es la 2001/2018, ¿de acuerdo? Esto serían las directivas. Y luego tenemos un reglamento que entiendo que es esencial porque es que es el que viene a decirles a los estados qué tipo de herramientas deben ostentar, de qué deben dotarse a nivel de herramientas para proceder a esta lucha contra el cambio climático, para proceder a este procedimiento de transición energética. Y es el reglamento 2018/1999, en el cual se crean los denominados planes nacionales integrados de energía y clima, de los cuales hablaremos más adelante, pero básicamente debemos entender que son las herramientas esenciales que cada país tiene a nivel institucional y a nivel político para luchar en esta transición energética. Esto sería el contexto normativo a nivel europeo. A nivel estatal, ¿qué tenemos? A nivel estatal, a mí me cuesta decirlo, pero la verdad es que poca cosa. Ahora mismo tenemos un proyecto de ley. A los abogados nos cuesta mucho hablar de proyectos de ley porque sabemos qué pasa con los proyectos de ley en los congresos y en los parlamentos. A veces se eterniza su tramitación, otras veces son sometidos a enmiendas y vaivenes que nunca sabes qué va a salir de aquel proyecto. Yo quiero pensar que como estamos en un compromiso del Estado y del Gobierno con las Naciones Unidas y con la Unión Europea, saldrá un buen proyecto de ley, pero veremos en qué medida este proyecto de ley es un buen contenido de normas que a efectos prácticos sirva para llevar a cabo una transición energética o se va a quedar en un bonito continente con palabras grandilocuentes que a la práctica, a efectos prácticos, vaya a dar lugar o no a un resultado efectivo. En cualquier caso, en cuanto a su tramitación, como os digo, en mayo del 2020 el Gobierno presentó ante el Congreso este proyecto que actualmente está en una tramitación de urgencia, que ha superado una enmienda a la totalidad que planteó en julio del 2020 el Grupo Vox y que está pendiente de una comisión, la Comisión de Transformación Energética. Quiero entender que en breve deberá salir adelante esta normativa que tiene una finalidad muy concreta, que es servir como un instrumento para la recuperación de la economía. Entiendo que pandemia por medio, este instrumento ahora tiene el doble de sentido seguramente que cuando empezó, no el proyecto, el anteproyecto de esta ley de transición energética y es un instrumento para la reindustrialización y para las nuevas inversiones. Y también esencial desde el punto de vista de los operadores jurídicos, será un marco de seguridad jurídica esencial tanto para las administraciones públicas como para las empresas y los particulares, ¿de acuerdo? De momento, como decimos, es un mero compromiso que sí que es verdad que en su exposición de motivos esboza una serie de mecanismos que serán esenciales tanto para diseñar las políticas públicas, de acuerdo, del que se deberán llevar a cabo para esta transición, como para detallar cuáles van a ser los sistemas de colaboración público-privada, un término importante, entiendo, en todo lo que es transición energética, y además cómo va a afectar no solo a las administraciones públicas y a las empresas que deberán necesariamente acabar colaborando, cómo afectará a los particulares a esta transición energética
energética y cómo es necesario cambiar los patrones de consumo de energía por parte de cada uno de nosotros. Se habla en la exposición de motivos de reducir el consumo de la dependencia energética, que en el 2017 estaba en un 74%, a un 60% aproximadamente en el 2030. Y se habla de la caída de las importaciones de carbón y petróleo para transicionar a una energía verde, a una energía limpia, más eficiente, a costa de las tecnologías renovables, de las energías renovables. A efectos económicos, ¿qué supone? El preámbulo de la ley habla de 200.000 millones de euros que entre 2021 y 2030 generarán sin duda una inversión en materia de transición energética y en consecuencia un aumento del Producto Interior Bruto y un aumento de la empleabilidad que se prevé que esté entre 250.000 y 350.000 personas que van a tener una oportunidad de encontrar empleos en materia de transición energética y cambio climático. En cuanto a los requisitos que establece la ley para las políticas que den lugar a este cambio climático, son dos: la transversalidad y la coordinación. Son esenciales para que la legislación verdaderamente tenga una reproducción, tenga una eficacia a nivel práctico. La transversalidad por sectores, por mucho que se regule, por mucho que nos pongamos a regular unas leyes genéricas de transición energética y cambio climático, si luego no hay una red de legislaciones sectoriales que afecte a los sectores, especialmente, como decimos, a los difusos, no va a servir para nada que tengamos una ley base. Servirá para cumplir con un compromiso, pero a efectos prácticos será inútil. Y, en segundo lugar, la coordinación. La coordinación de los programas y de los proyectos llevados a cabo entre administraciones públicas y particulares. Ya finalizando con esta ley, simplemente por curiosidad, si nos vamos al artículo 2, esta ley tiene algunos principios que, para ser principios jurídicos y desde el punto de vista de alguien que es estrictamente jurista, son sorprendentes. Tenemos un principio de resiliencia. La de la resiliencia últimamente se lleva mucho en terminología jurídica, pero es cierto que nos recuerda un poco al ave fénix. Es un principio algo literario que veremos si verdaderamente se puede implementar a nivel práctico, qué es lo que interesa en una legislación. El principio de descarbonización, principio jurídico inexistente, pero y además, ¿por qué afecta a la carbonización y no afecta a otro tipo de energías? El principio de precaución, que debería ser una máxima y no un principio jurídico, y un principio que sí es interesante, que es el de no regresión. ¿Qué implica el principio de no regresión? Que ni el poder jurídico, ni el poder judicial, ni el ejecutivo, ni el legislativo podrán, a través de sus actuaciones en España, llevar a cabo a una regresión en cuanto a las expectativas que tenemos en materia de cambio climático, salvo por razones de interés público. Por lo tanto, vemos que la transición energética no la plantea la ley como inexcepcionable. Hay una excepción de interés público al principio de no regresión que permitiría a estos poderes hacer un paso atrás. Como decimos, es una regulación que hasta ahora está ahí, que todavía no se podrá llevar a efecto, que todavía no ha sido aprobada, y veremos cuáles son los vaivenes que sufre antes de salir a la palestra para que todos podamos estudiarla y actuar con ella. Susana, perdona, ¿crees que en 2 o 3 minutos podrías acabar la presentación, más o menos? Por supuesto, abrevio, sí. Gracias. Simplemente, íbamos en materia estatal. Teníamos el proyecto de ley, el Real Decreto Ley 36/2020, respecto del cual únicamente decir es el Real Decreto de Modernización de Administraciones Públicas y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Solo debemos tener en cuenta que el mismo tiene una modificación legislativa que implica que en todos aquellos proyectos que pretendan obtener los fondos Next Generation y si los mismos versan sobre materia de energías renovables y transición energética, van a verse beneficiados por una reducción de los plazos de las distintas fases del procedimiento de evaluación medioambiental. Por lo tanto, es un espaldarazo a los proyectos que tienen en cuenta esta transición. ¿Por qué? Pues porque los fondos de Next Generation, según el plan España Podemos, que es este nombre obámico que le ha dado el Gobierno a este plan, prevé una dotación de 72.000 millones de euros a fondo perdido para los proyectos que cumplan con los objetivos que se prevén en este plan, uno de los cuales es que España sea una España verde y una política detallada en el mismo es que haya una transición energética justa e inclusiva.
Y hasta aquí hemos llegado a nivel estatal. A nivel autonómico tenemos la Ley de Cambio Climático del 16/2017 de la Generalitat de Cataluña. Es una ley pionera, pero que por desgracia se ha vuelto a quedar atrás. Como decimos, una incapacidad del legislador por todos los esfuerzos maravillosos que hace de adaptarse a la necesidad que cada día es cambiante. Y tenemos también un decreto ley de la Generalitat de Cataluña, que es el decreto ley 5/2021, también en relación a las políticas en materia de distribución de los fondos Next Generation, donde también se habla de transición ecológica. Y ya para concluir, simplemente, yo creo que me ha quedado a nivel europeo, tenemos 2 compromisos esenciales y el paquete de invierno. A nivel estatal, un proyecto de ley, un real decreto legislativo en materia de Next Generation, y a nivel autonómico, la ley del 2017 y también un decreto ley para la distribución de los fondos. Y ya para concluir, simplemente me gustaría hablar un poco de los obstáculos y las oportunidades que a nivel normativo nos vamos a encontrar de ahora en adelante y que se me ocurren. En cuanto a los obstáculos, los sectores difusos, ya lo he apuntado, o tenemos legislación sectorial para todos los sectores o no será práctico, no se podrá llevar a la práctica una verdadera transición energética. En segundo lugar, los conflictos competenciales. El artículo 149.1.23 de la Constitución española prevé que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de medio ambiente, pero las comunidades autónomas podrán dictar leyes de mayor protección. Cuidado con los conflictos competenciales que pueden llevar a suspender y paralizar a consecuencia de recursos ante el Constitucional toda la labor legislativa que se lleve a cabo. Y finalmente, y esto lo dejo en el aire, ¿es posible que esta legislación suponga un intervencionismo de las administraciones públicas al amparo de la nueva regulación en lo que pretenderán hacer las empresas? Aquí la colaboración público-privada y la prudencia será esencial. Y acabo, las oportunidades, lo ha dicho mi compañero, la desconcentración que suponen las nuevas energías renovables es esencial y debe también quedar muy bien regulado cómo los particulares podremos autoabastecernos de energía y comercializarla. Y finalmente también considero que es una oportunidad a nivel de compliance que las empresas tengan sus propios programas de cumplimiento normativo que vean ya una adaptación previa a lo que será la legislación. Y con todo ello, disculpad si me he extendido un poco, pero la verdad es que la materia era bastante vasta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Yo creo que ha sido un diagnóstico muy acertado de la realidad normativa actual. Y ahora, sin más, pues vamos a Jerónimo Farnós, que nos va a explicar el punto de vista de la empresa sobre la transición energética. Adelante, Jerónimo. Muchas gracias, Juanjo y Susana. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Enhorabuena al IQS por esta iniciativa. Gracias también por poder participar. Y como ha dicho Juanjo, yo creo que le tenemos que hacer un spoiler a Ángel, que luego nos dará una primicia que por coincidencia coincide el día de hoy, que esta conferencia, pues con una nueva empresa que Ángel Alejandro nos explicará con todo detalle. Bueno, yo creo que la introducción Juanjo y Susana la han hecho muy amplia. En los medios de comunicación el cambio climático, pues yo creo que es una urgencia y ya se describe así, hay un consenso científico y social, está claro. Y la transición energética, pues es una necesidad también imperiosa para hacer frente a este cambio climático, ¿no? Yo, en complemento a lo que se ha dicho hasta ahora, intentaré dar unos datos globales. Por favor, que nadie crea que tengo ninguna bola de vidrio que pueda predecir el futuro. Veremos que lo que hay es grandes retos. Lo que podremos ver es tendencias y previsiones. Entonces, si me permitís compartir una pequeña presentación. ¿Os veo, Mancho? Claro, ¿no? ¿Ahora? No, ahora no se ve aún, no se ve, Jerónimo. Vale. Disculpa, nada. Le damos... ¿Ahora? No, sigue sin verse. Ahora sí. Venga, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver una serie de datos a nivel global. Esta imagen que os decía es la que Ángel nos explicará después. En primer lugar, ¿por qué es necesaria la transición energética? Pues bueno, yo creo que está ampliamente descrito por Juanjo y por Susana. Hay una emergencia climática, una urgencia climática y luego, sobre todo, pues a nivel legal y de compromisos generales y políticos,
pues hay el Acuerdo de París de 2015, firmado por 197 países, la Directiva de la UE de 2018-2001 a 2021 para la promoción de 2001, perdón, para la promoción de las energías de fuentes renovables, los compromisos de net zero de emisiones en la EU para 2050 y China recientemente 2060, el European Green Deal de diciembre de 2019 y estos planes de Next Generation UE de julio de 2020, pues que también darán un fuerte impulso al aspecto de transición energética y al aspecto económico. Este Acuerdo de París y de reducción de emisiones de CO2 es fundamental. Lo firmaron 197 países en diciembre de 2015, con este límite de 2 grados, preferiblemente a 1,5 grados. Recientemente, en diciembre de 2020, la UE llegó al compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 55% en 2030. Este es un compromiso y un objetivo muy ambicioso. Este 55% no se exigirá a cada uno de los estados, sino que será un compromiso de la UE en su conjunto. Y luego, muy recientemente, pues a nivel político, la nueva presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que volverá a comprometerse con los acuerdos de París y ha acordado esta cumbre internacional para el próximo 22 de abril de este año. Esto, sin duda, es una buena noticia, una excelente noticia. En España, Susana ya lo comentaba, hay el PNIEC, que se emitió en marzo del 2020. El objetivo de estas iniciativas es un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 32% de renovables sobre el consumo total de energía, la eficiencia energética, que es fundamental, Juanjo nos la comentaba antes, interconexión eléctrica, etcétera, etcétera. Este es un plan del máximo interés aplicable. Entonces, ¿cuál será el mix energético en los próximos años? En primer lugar, antes de intentar dar una respuesta a esto, yo creo que es importante que sepamos de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos al net cero. Si hacemos una breve historia de los últimos 200 años, bueno, este gráfico es la historia del progreso humano y de las sociedades humanas que está íntimamente relacionado con la evolución de la energía. Entonces, en los últimos 200 años, lo que ha habido es un crecimiento continuado del consumo energético y ha habido un crecimiento continuado de la diversidad de los combustibles. Inicialmente, hace 200 años, era el viento y la biomasa y progresivamente se incorporó el carbón, luego el petróleo, luego el gas, el nuclear, más recientemente el viento, el solar, la hidráulica, los fuels biocombustibles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de ahí tenemos que ir al cero. Por tanto, se tratará de ver primero cómo se reduce este consumo y sobre todo cómo cambia este mix. Entonces, ¿cuál será este mix energético en los próximos años? ¿Cómo le ha afectado la COVID-19? La COVID-19 ha afectado todas las áreas de la sociedad y también la energía. Si miramos ahora un zoom un poquito más cercano, los 10 últimos años, del 2010 al 2019, se ve que las renovables pues, han pasado de un 8 a un 10% de todo el mix energético. Esto es un progreso del 25%, que está muy bien, pero que es insuficiente, lo veremos ahora. Y el carbón, por el otro lado, pues ha disminuido de un share del 28% al 26%. El gas ha crecido, es una transición dentro de la transición. El petróleo ha caído ligeramente del 32 al 31% y los otros pues están más o menos. Por tanto, las grandes tendencias son las renovables han aumentado, el carbón ha disminuido y continuará disminuyendo, el petróleo muy ligeramente se mantiene pero va disminuyendo y el gas también ha aumentado como transición de momento. Entonces, si nos fijamos en las áreas geográficas, esto también es muy importante para entender globalmente el mundo y las necesidades, ¿no? Es decir, en los dos últimos años, 2018-2019, los grandes crecimientos de consumo y que en los próximos años continúa siendo también esta tendencia, es que el consumo crece mucho en China, en los países en desarrollo en Asia, en África, Oriente Medio, y en cambio baja pues en los países más desarrollados como son Japón, Estados Unidos y especialmente en la Unión Europea.
¿Cómo ha afectado esta década del 2021 al 2030? ¿Cómo queda afectado por este 2020 tan extraordinario? ¿Cómo ha afectado esta pandemia, ¿no? que ha supuesto un impacto? En primer lugar, pues dependerá de la duración e intensidad de la pandemia y su control definitivo, de las respuestas de las políticas de recuperación y relanzamiento de la economía, de las políticas internacionales y nacionales en el mix energético y luego pues de todos los actores, de los cambios industriales, sociales e individuales. Aquí hay 3 gráficos, que no voy a entrar en un gran detalle. La línea amarilla de puntos era la previsión inicial antes de la pandemia, del 2019. La línea azul del medio es el escenario positivo, digamos que prevé un control de la pandemia en 2021 y con esto se conseguiría una recuperación de los niveles de energía global en 2023. Y el marrón de abajo, el naranja, con digamos, un escenario más pesimista con una recuperación del 2025. Esto, en términos energéticos, es la primera vez que se ve en la historia. Entonces, en este próximo decenio, ¿cómo se prevé en el mejor o en el más optimista de los escenarios que pueda, digamos, evolucionar las diferentes fuentes energéticas? En primer lugar, las renovables, un crecimiento imparable, eso está claro. El gas, que es la transición dentro de la transición. El carbón continuará disminuyendo y el petróleo, un crecimiento muy leve. La nuclear más o menos se queda donde está. ¿Qué pasa si la pandemia no se controlara en este año 2021 y el escenario fuera más pesimista? Las renovables continúan creciendo mucho, el carbón baja todavía más, el gas no crece tanto y el petróleo se queda estancado como la nuclear. Alguien aquí podría decir que esto es muy bueno para la transición energética y efectivamente lo es y quizá no entro en un detalle, pero quizá en el debate final, si tenemos tiempo, es para comentarlo esto. Todo esto, y antes en una de las intervenciones, yo creo que ha sido Juanjo, lo decía, a nivel geoestratégico tiene un impacto tremendo. En el mejor de los escenarios significa que el valor, y aquí ya estamos hablando de economía, en trillions of dollars, es decir, billones de dólares, en el mejor de los escenarios con una pandemia controlada en 2021 significa una caída del 25% y si esto se alarga más, pues podría llegar a un 38%. Y si se aplicaran los acuerdos de París, que sería la necesidad para alcanzar, digamos, los objetivos del Acuerdo de París, esto significaría un 34% adicional. Esto a nivel económico y estratégico es un cambio enorme, enorme, porque significa que una serie de países y empresas necesitan una carrera urgente hacia la diversificación para crear valor. Yo creo que esto nos queda lejos, pero es súper importante. Jerónimo, aquí, ¿crees que en un par de minutos podría resumir? En 3 minutos lo acabo. Ahí tenemos, muchas gracias, Juanjo, los peaks que se esperan del gas en el 2037, del petróleo en el 2029 y del carbón en 2014, que ya se ha pasado. Entonces, está claro que hay un gran cambio en la electrificación, donde la energía solar en cualquiera de los escenarios es el rey de la electrificación creciente, el viento también, otros combustibles bajos en carbono, el gas menos y claramente el carbón, como hemos dicho, se hunde. Con todo esto que hemos dicho, ¿a dónde vamos a parar desde el punto de vista cambio climático? Pues Houston tenemos un problema. Es decir, con lo que se está implementando a día de hoy, no se llega a una reducción significativa y para llegar al 1,5 grados de París, no sé si veis la curva de trazos, se necesita un esfuerzo enorme, que estamos lejos de esto. Esto es un reto importantísimo. Entonces, este es un reto que es importante para los gobiernos, para las compañías, para los ciudadanos, para las finanzas. No voy a entrar en detalle, pero las compañías tienen que hacer grandes decisiones tecnológicas,
los ciudadanos tenemos que elegir si viajamos lejos, si cambiamos de coche y qué coche, si las casas las aislamos más, menos, etcétera. Las finanzas tienen que decidir cómo será la financiación de todas estas inversiones. Y simplemente 3 cifras. A nivel de hidrógeno, pues tendríamos que pasar de las 450.000 toneladas de hidrógeno verde a los 40 millones de toneladas, multiplicar por 100. De 2,5 millones de coches eléctricos pasar a 50 millones y de unas inversiones eléctricas de 380 millones a 1,6 billones de billones. Esto es el doble de lo que se ha invertido hasta ahora. Este es un desafío que tenemos frente a nosotros muy importante y yo aquí terminaría con estas, grandes rutas de aceleración para conseguir el net cero en 2050. En primer lugar, a izquierda, pues el hidrógeno, una gran importancia en el escalado de electrolizadores, la electrificación es un aspecto clave, se necesitan aumento del 80%, smart grids en redes eléctricas, todo el tema de la bioeconomía, que lo trataremos en la próxima sesión precisamente, y toda la descarbonización, que es el CCUS. Entonces, esto no lo vamos a ver en detalle, pero significan unas inversiones enormes en cada uno de estos campos y también estas oportunidades que hablábamos de 24 millones de creación de puestos de trabajo, que es en sí pues una oportunidad también. Y por mi parte, he acabado y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Jerónimo, por esta disección de la situación actual. Y ahora, Ángel, le voy a pedir un esfuerzo de síntesis enorme, a ver si pudiera quedar unos minutillos para las preguntas y los comentarios finales. Ángel, adelante, por favor. Perfecto, pues arrancamos directamente con la presentación. No sé si se puede ver. Sí, perfectamente. Sí, perfecto, muy bien. Pues en primer lugar, sumarme al agradecimiento al IQS por este ciclo de conferencias, creo, muy interesantes sobre la transición energética y, bueno, agradecer la oportunidad como Technip Energies de poder participar para dar nuestra visión desde una empresa de ingeniería de tecnologías alrededor de la transición energética, ¿no? Como comentaba tanto Juanjo como Jerónimo, hoy es un día muy especial para Technip. Hoy es el día 1 de creación de una nueva marca, una nueva empresa, Technip Energies, realmente muy focalizada en la transición energética. Technip, históricamente, una empresa dedicada a la industria de proceso, con fuerte arraigo en el sector de oil and gas. Realmente, pues, el camino hacia una sociedad y hacia una industria más sostenible está reenfocando esta parte hacia una transición donde la industria también pueda seguir operando de manera estable, ¿no? Entonces, como Technip Energies, una nueva empresa, pero con más de 60 años de experiencia y ejecutando proyectos, con un foco muy importante en tecnologías propietarias, en procesos estándares, pero también ya desarrollando, lo podemos ver en la segunda y en la tercera sesión, tecnologías en el campo de la transición energética, en el campo de todos los elementos bio, industrias de proceso, hidrógeno verde, etcétera. Con 15.000 trabajadores en más de 34 países, partiendo desde un mercado actual con una facturación de más de 6.000 millones y un backlog de 13,2 billones de euros y con muchos proyectos en ejecución, pero con esta idea central de liderar como compañía la transición energética quizás en este mercado no electrificado, vamos a decir. Entonces, como Technip Energies, ¿cuáles son las 3 prioridades estratégicas? La primera, debemos hablarla, contribuir a la aceleración de esta transición energética tan necesaria, como hemos visto por todos los datos que Jerónimo nos ha mostrado, y realmente es una urgencia que tenemos a nivel de empresas y también a nivel social, ¿no? Después, contribuir en la excelencia en ejecución de proyectos. Todos los proyectos habrá que llevarlos a cabo con la mayor eficacia posible, y liderazgo en nuevas tecnologías que van a aparecer, que van a ayudar a que esta transición energética pues sea real y sea factible, y apoyado, pues como no, en la digitalización, ¿no? Entonces, si entramos ya un poco más en materia, los 4 pilares que dentro de Technip Energies se ha definido como claves en la transición energética en relación a nuestra actividad. La primera, que puede ser un poco más la más
que más discusión puede traer es el GNL como combustible transitorio durante la transición. Luego iremos un poco más en detalle en este concepto y veremos algunos ejemplos. El segundo pilar, muy importante, que lo veremos en la segunda sesión de conferencias del próximo martes, es todo relativo a la química sostenible. Todos los procesos que ahora mismo tenemos de fabricación de biocombustibles, de polímeros, de base bio, la economía circular, cómo podemos reutilizar químicamente todos los residuos y productos que ahora tenemos de desechos, toda la parte de captura de CO2, tanto captura y storage como captura y reutilización del CO2 también como materia prima de los procesos de generación químico, pues son un aspecto sobre el que hay también nuevas tecnologías desarrollándose y que va a tener una parte de contribución importante en la transición energética, ¿no? Y como cuarto pilar, todas las soluciones libres de carbono que dentro del sector de Technip pues está muy focalizado en toda la parte del hidrógeno verde. Technip históricamente pues tiene tecnología. Entonces, si volvemos hoy, me gustaría dar solo una breve pincelada sobre el primer pilar, sobre el GNL como el combustible necesario para la transición. Realmente para la fuerte disminución que queremos de las emisiones de CO2, en Europa la situación energética es una, pero comentabas antes, Jerónimo, la gran demanda está en China, está en Asia, está en India, y será necesario, si queremos descarbonizar también, pues que durante los próximos 10, 15 años pues se vaya basculando desde el consumo masivo de carbón como materia prima para la producción de energía al GNL hasta que la parte de electrificación, que es la solución verde final, pues vaya tomando como el combustible durante la transición, ¿no? Algunos ejemplos de 3 tipologías de proyectos de extracción de GNL, dijéramos, únicos actualmente en el mercado, primero la extracción de GNL en la zona del Ártico, en unas condiciones extremas de 50 grados bajo cero, el proyecto Yamal LNG, que se construyó en la zona del Ártico con 3 trenes de GNL de 16 millones de toneladas de capacidad. Está en operación desde 2019. Ha sido un reto en cuanto al diseño, la tecnología, concepción modular y un éxito con un planning de puesta en marcha un año antes del planning previsto. El segundo proyecto también en la zona del Ártico, el Arctic LNG, que está ahora mismo en fase de diseño, con una previsión de finalización en 2026, también 3 trenes de GNL gigantes de más de 8 millones de toneladas por año y con una concepción de tipo plataforma offshore también muy específico. Una segunda tipología de proyectos de extracción de GNL también únicos, los floating LNG, una planta de extracción, purificación y licuación de GNL portátil en un barco. Este proyecto ejecutado para Shell y que está ahora mismo ya en producción en el oeste de Australia, pues ha sido también un reto tecnológico, siendo pues el elemento metálico flotante mayor construido jamás por el hombre, con más de 450 metros de longitud y realmente un proyecto al borde de lo conocido en cuanto a tecnología, ¿no? Y tercer ejemplo de macros proyectos de GNL en Qatar, durante 2004-2013 se construyeron los 7 trenes de GNL que convirtieron a Qatar en el mayor productor de GNL del mundo y actualmente, la semana pasada, pues se confirmó la ampliación con el proyecto Qatar Northfield de 4 trenes adicionales de GNL para incrementar la capacidad en Qatar. En todos los casos hablamos de proyectos multibillions, en este caso pues más de 28 billones de dólares de inversión y que nos muestran que realmente el GNL es un combustible que no es un combustible verde, pero que si queremos ir en los próximos 10-15 años disminuyendo el impacto a nivel de CO2, sobre todo del carbón, pues es un combustible que nos puede ayudar durante esta transición, ¿no? A nivel dentro de toda la cadena de producción del GNL, desde la extracción en los pozos, licuefacción, el tema de cargo y transporte del GNL, terminales de regasificación y distribución, también se están realizando y se han realizado mejoras para descarbonizar toda esta cadena de producción, electrificando algunas partes de los procesos, realizando captura de CO2 también en algunas unidades,
la utilización del hidrógeno como combustible para algunas partes energéticas del mismo, reducción de lo que son emisiones fugitivas y sobre todo también, pues bueno, la parte de regasificación y optimización energética de todos esos procesos, ¿no? Entonces, en lo que es la cadena de producción del GNL también se ha trabajado para descarbonizar al máximo y limitar el impacto durante este periodo en que el GNL seguirá acompañándonos durante la transición, ¿no? Entonces, simplemente recordar, hemos visto de los 4 pilares que hablábamos de la transición energética y TECNIP, hemos visto rápidamente un punto sobre el GNL. En las próximas 2 sesiones entraremos más en detalle en todo lo que es química sostenible y hidrógeno verde y descarbonización como una parte ya más y 100% verde, vamos a decir, dentro de la transición energética, ¿eh? Y no sé, Juanjo, si han sido 7 o 8 minutos, pero bueno, yo creo que aquí estamos ya, ¿eh? Muchísimas gracias, Ángel, por este esfuerzo y perdona por la presión para intentar mantener el tiempo, pero ya vamos un minuto fuera de tiempo, pero yo creo que hay ahora unos minutos aún que podremos atender las opiniones y las preguntas de los asistentes. Cuando queráis. Yo creo que ahora es Marta la que controla las preguntas. Cuando queráis, por favor. Hola, sí, bueno, vale, sí, damos paso a las preguntas. Oye, primero agradeceros todas vuestras ponencias. La verdad es que, bueno, espero que todos hayan aprendido tanto como he aprendido yo durante este rato. Y a ver si se anima un poco más el público, porque hemos sido más de 150 personas en algunos momentos, lo cual, pues bueno, es muy bueno. Y os paso las primeras preguntas que tenemos. La primera que ha llegado es para Juanjo. Y dice, bueno, que comentabas que haría falta entre el 1 y el 2% de superficie no urbanizable. Entiendo que para energía eólica y solar. Dice, es una gran superficie, ¿no? O sea, es un tema realista este. ¿Se puede? ¿Qué tendremos que aprovechar? ¿Tendremos que aprovechar los edificios, las casas, las viviendas particulares para conseguir esto? Sí, de hecho yo ya he descontado, o sea, utilizando todas las cubiertas viables técnicamente para situar sobre todo energía solar fotovoltaica, aún nos faltaría ese 1,5-2% aproximadamente de suelo no urbanizable, porque hay una parte que tendrá que ser por necesidad sobre el mismo terreno, ¿no? Estoy hablando de parques eólicos, estoy hablando de centrales fotovoltaicas. En todo caso, el punto quizás hay discusión es si esa utilización es exclusiva. Es decir, un parque eólico realmente como extensión de terreno ocupa muy poco, porque es únicamente la zapata de cada aerogenerador que está ahí y la línea eléctrica que está enterrada, ¿no? Con lo cual el resto de territorio podría ser utilizado para otros fines. En el ámbito fotovoltaico se está hablando, ¿no?, de las instalaciones agrovoltaicas, ¿no?, que son las que combinan parques fotovoltaicos con una explotación agrícola. Yo creo que es un terreno, unas tecnologías que hay que desarrollar para hacer compatible una cosa con otra. Voy a ir a otra pregunta que hay un poco relacionada y que también va dirigida a ti, que es precisamente sobre el almacenaje, ¿no? Dice, ¿dónde y cómo regular 50 gigas de renovables? Bueno, yo no tengo respuesta aún, ¿eh? Estamos haciendo dentro de la prospectiva energética en Cataluña, estamos intentando ver cómo, pues, que ese volumen del almacenamiento cómo se puede hacer. Yo he apuntado antes que únicamente las fuentes a partir del cual creemos que se almacenará. Sumo otra que no he dicho antes he dicho hidrógeno, antes he dicho baterías. Sumo otra que sería las centrales de bombeo. Hay un proyecto muy interesante que podría ser incrementar la capacidad de almacenamiento a partir de centrales de bombeo. No me puedo mojar más. En estos momentos no puedo decir dónde y cuándo se va a hacer estos proyectos porque aún es prematuro decirlo. Muy bien. Susana, preguntan, a ver, la pregunta es, ¿qué normativa estatal es la que has comentado que simplificaba los trámites de evaluación ambiental de los proyectos?
modernización de las administraciones públicas y para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿De acuerdo? Y concretamente es el capítulo 6 del título 4 de este Real Decreto Ley el que establece esta agilización de los procedimientos, de los procesos medioambientales, evaluación medioambiental. Muchas gracias. Espero que hayan tomado buena nota. Voy un poco deprisa, lo siento, porque están entrando muchas preguntas y tampoco me gustaría pues, abarcar más tiempo del necesario. Aquí tenía una para Ángel. Dice, ¿hasta qué punto la transición energética pasando por el GNL es útil? Es decir, el paso de GNL, su uso y las grandes inversiones para que necesitan GNL no ralentiza la inversión en energías realmente limpias. Sí, efectivamente, como os he dicho, el GNL no es un combustible verde, es un combustible fósil 100%, ¿no? Lo que sí es claro es que a corto plazo, el sustituir el carbón por GNL, sobre todo en países en desarrollo, pues puede llegar del orden de dividir por 2 las emisiones de CO2 para la generación de esa misma cantidad de energía, con lo cual puede ser un punto que transitoriamente puede ser interesante y necesario. Pero está claro que en paralelo debe de invertirse en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la parte electrificada y la parte no electrificada, porque habrá algunas partes, lo comentaba antes Juanjo, ¿no? que será difícilmente electrificable, con lo cual el hidrógeno es otro de los elementos que yo creo que puede ser clave y ahora mismo pues hay un gran impulso tanto en la evolución de todas las tecnologías de electrólisis, un scale-up. Technip está en consorcio con una empresa francesa fabricadora de electrolizadores, porque realmente si quisiéramos ir más rápido ahora mismo no hay capacidad de producir electrolizadores ni del tamaño que desearíamos todavía como para en 3-5 años poder tener una generación de hidrógeno verde tan necesaria como la que queríamos. Aparte, como también apuntaba Juanjo, pues el coste, si el coste del hidrógeno gris puede estar sobre €1,50 la tonelada, el hidrógeno verde todavía está sobre entre 4 y 5, ¿no? Con lo cual, ahora mismo las energías renovables en algunos de los casos pues son más caras, ¿no? Entonces, y los procesos de producción de polímeros en base renovable, etcétera, son más caros. Entonces, también estamos dispuestos a pagar un poco más por una botella de plástico que sea renovable que por una botella de plástico que sea de origen fósil. Bueno, son una serie de preguntas que como sociedad nos tenemos que ir haciendo porque difícilmente sea más económico ser más verde. Esto creo que has dado respuesta también a alguna que otra pregunta relacionada con el papel del hidrógeno como transición del GNL. Por lo tanto, me voy a otro grupo de preguntas que están por aquí, que están más enfocadas, por ejemplo, cómo se está enfocando a nivel regulatorio y para la aceptación social la captura de CO2 bajo tierra. Y esta no han puesto aquí, ¿vale? Pero, bueno, no sé si Juanjo o Jerónimo pues, quieren dar respuesta a este tema. Pues, si queréis como captura de CO2, una primera introducción. Hay proyectos ya en curso, sobre todo en la zona del Mar del Norte. Hay varios proyectos ya que están en fase de implementación para captura y reinyección de CO2 en pozos agotados de extracción de crudo, etcétera, ¿no? Aquí en España tuvimos la mala experiencia con el Castor, ¿no? Pero cuando las condiciones geológicas son las adecuadas y Yo, si me permite, sin saber la respuesta a la pregunta, el marco regulatorio es muy complicado, yo diría, yo no estoy de acuerdo que haya que hacer ningún esfuerzo para la aceptación social de la captura de CO2 y enterramiento. Lo que hay que intentar es no pasar por ello. O sea, no debería ser necesaria a gran escala la captura del CO2 y enterramiento bajo tierra.
Y por lo tanto no hay que hacer un esfuerzo para que la ciudadanía acepte esa tecnología. Muy bien. Aquí tengo una pregunta que va para Susana y para Ángel. Dice, desde el punto de vista de expertos en ambos ámbitos, legal y tecnológico, ¿cuál pensáis que es la principal limitación para la implementación de la transición energética? ¿Las limitaciones tecnológicas o las limitaciones legislativas? Susana, el micro. Otra vez. No sabría exactamente valorar las tecnológicas porque no tengo conocimiento. Desde luego las legislativas son vastas, es decir, son inmensas. Por un tema, como decíamos, de coordinación, de normativa a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel autonómico, y por un tema de agilidad legislativa, sobre todo. Ya no digo de conocimiento, que seguramente también. A nivel tecnológico, realmente... yo pienso en la transición energética y lo estamos viendo en nuestro sector, más de la industria de proceso, está suponiendo un cambio de paradigma en cuanto a las tecnologías, porque el querer procesos que hacíamos de producción de productos químicos, petroquímicos, etcétera, a partir de productos fósiles, a hacerlo a partir de biomasa, de aceites reutilizados, etcétera, etcétera, requieren nuevas tecnologías que en muchos casos están en fase en TRLs de 7 y de 7, 8, todavía no para un escalado a escala industrial, ¿no? Entonces, hay un gran esfuerzo a nivel de desarrollo de tecnologías, tendrán que ir madurando poco a poco las tecnologías. Ahora mismo sí que hay una pequeña barrera todavía a nivel de tecnologías disponibles para muchos procesos de producción, hacerlos en base tecnológico, pero se está acelerando muchísimo, hay mucha inversión, muchas iniciativas en el desarrollo de estas tecnologías. Y si me permitís añadir, todo eso llegará. Yo soy ingeniero y creo que no hay ninguna limitación tecnológica. Las vamos encontrando a medida que las necesitamos, ¿no? Pero es que ahora mismo ya se puede hacer transición energética. No hay que esperar a desarrollar el hidrógeno para hacer transición energética. Ahora ya la podemos hacer. Porque podemos instalar en casa energía solar fotovoltaica y las empresas pueden hacerlo. Y podemos instalar en el territorio, en la medida que podamos y compatibilizando todo, pues centrales fotovoltaicas y eólicas también, por supuesto. Y eso está en nuestras manos ahora. Dentro de 10 o 15 o 20 años vamos a ver cómo es la transición y qué tecnologías ya tenemos más a mano. Pero ahora lo que tenemos a mano es eso y ya se puede hacer. En este sentido, y para complementar este tema, parece que es apasionante, hay el aspecto tecnológico, jurídico y el económico que está relacionado con el tecnológico. Antes lo decía Ángel, con el hidrógeno, pues como con la solar, ¿no? Hace unos años la solar estaba a un nivel y han bajado las placas solares a la 10ª parte. Entonces, si hay más volumen, las tecnologías se facilitan. Esto pasa con el hidrógeno, pasa con los bioplásticos, pasa con muchas rutas químicas. Y añadiendo aquí otra pregunta, dice, espera que se me acaba. ¿Cuál debería ser el papel de la administración con respecto al desarrollo industrial necesario para transitar hacia un modelo mayoritariamente descarbonizado? Pues no estorbar, sobre todo. No estorbar. Intentar poner las máximas facilidades, simplificar procedimientos, dejar que las empresas puedan hacer su trabajo, que lo hacen muy bien, y con eso es suficiente. Y crear, si me permitís, buenos mecanismos y permitir la colaboración público-privada. Yo creo que es esencial. La verdad es que hay bastantes más preguntas. He intentado sintetizar las principales. Una última y cerraremos ahí cuarto, ¿vale? Pero que, bueno, me he hecho gracia por la generalidad, ¿no? Y a ver qué opináis aquí en el foro. Dice, ¿qué perfiles profesionales van a ser los más necesarios a corto plazo para que se impulse adecuadamente la transición energética? Vaya pregunta. Vamos a cerrar con... Perfiles muy abiertos. Estamos en una sociedad en continuo cambio de tecnologías, con lo cual
lo que estudies en la universidad te va a servir para los próximos 2 o 3 años y habrás de estarte formando continuamente. Yo creo que hay que tener una base tecnológica y a partir de ahí ver que, desde el punto de vista de tecnología, Susana, lógicamente, pero muy abierto de miras. Pues muy bien. Yo, lamentándolo mucho, nos hemos pasado 15 minutos de la hora establecida. Lo primero de todo es agradeceros a todos vosotros vuestra participación, el que hayáis compartido todo vuestro conocimiento y vuestras experiencias con toda la audiencia. Vuelvo a agradecer a todas las empresas que están patrocinando esta sesión de webinars y a también las que están colaborando y sobre todo a la audiencia que espero que haya resultado de interés. Y os recuerdo a todos que esto es el primero de la trilogía de los 3 webinars que hemos desarrollado, ¿vale? Que estamos planteando para hablar sobre la transición energética. Os esperamos a todos el próximo martes a la misma hora, a las 5 de la tarde, con el título de Hacia una industria sostenible, como estáis viendo ahora en pantalla. Tenemos en esa ocasión ponentes, la participación de empresas como BASF, como Cementos Molins, y volveremos a tener a Technip Energies con nosotros. Por lo tanto, registraros si no lo habéis hecho todavía. Muchísimas gracias a todos y hasta el martes que viene. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.